32 estados de la República Mexicana. Dos... Una, dos, tres. Este, Hola panel. Este, Quiero empezar diciendo que como hombres tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablemos del feminismo porque es un tema muy delicado y de suma importancia. Y entonces, con eso dicho, empecemos. Bueno, quiero empezar con una caracterización de este caso. Eh, Se critica mucho a las mujeres individualistas por buscar su propio bienestar, aunque realmente no se ataque como a una lucha colectiva. Solo no forman parte activamente de ella, pero eso no significa que deban ser excluidas y no es un motivo de excluirlas. ¿Qué pasó? Bueno, sigo. En este Continúa, debate, Miguel. Marian, apaga tu micrófono, por favor. nuestro criterio en este debate es que si nosotros probamos que el feminismo incluye a las mujeres individualistas para promover a la agenda de liberación de las mujeres y estar más cerca de completar uno, y va a estar más cerca de completar uno de los objetivos del feminismo, la equidad de género. Este, y entonces ahora pasamos con nuestro primer argumento, que es la naturaleza del feminismo. Todas las mujeres necesitan o forman parte del feminismo, ya que surge para pelear contra las innegables y contra las eh, pues terribles inequidades que el sistema patriarcal, y no solo el sistema patriarcal, pero el sistema político, el sistema económico y muchos sistemas más imponen sobre ellas. Y al ser una necesidad, el feminismo tiene que ser capaz de plantear soluciones para todas las mujeres, sin ninguna exclusión. No importa si estas mujeres busquen su bienestar individual o el bienestar de una comunidad que muy bien pueda ser su género. Entonces, el feminismo fue creado para este, proteger los intereses de todas las mujeres, in- incluso aquellas que velan por sí mismas. Y esto es porque no todas las mujeres sufren el mismo tipo de inequidades o de inigualdades. Eh, Hay muchos diferentes de problemas dentro del feminismo que tienen que ser resueltos, bueno, que el feminismo intenta resolver, mejor dicho. Y el feminismo es una lucha que reconoce las dificultades individuales de cada mujer y entiende que una mujer puede tener cierto privilegio sobre otra y que es difícil entender las dificultades de las mujeres en situaciones donde, por ejemplo, habrá racismo sistemático o clasismo o cualquier otra situación que puedan afectar a las mujeres. Por ejemplo, en México, los feminicidios es una cosa innegable que probablemente en otro país con mejor seguridad y con un patriarcado más desmantelado, menos poderoso, no deberían sufrir de esta clase de abusos. Entonces, las mujeres blancas no sufren consecuencias de un racismo sistemático, pero esto no significa que el feminismo no deba atacar este racismo sistemático, porque hay mujeres que sí sufren a partir de este racismo sistemático. Entonces, es la lucha de muchas luchas, la lucha del sexismo, la lucha del racismo, la lucha de el patriarcado, la lucha contra los sistemas económicos que pueden llegar a seguir eh, pues imponiendo un bloqueo y una dificultad a estas mujeres. Entonces, el feminismo no excluye a ninguna mujer y tiene que entender el racionamiento detrás de estas feministas para que prioricen su bienestar. Estas feministas que pueden buscar su bienestar personal, mujeres individualistas. Entonces, mujeres se apoyan entre mujeres, no importa
si están buscando lo mismo. El feminismo sí es una herramienta que puede ayudarlas a los dos. Y esto significa que esto puede reivindicar las mujeres individualistas y a las que no, y no tenemos que negarles su lucha. Y entonces, ahora con nuestro segundo argumento, que es cómo se origina el interseccionalismo. Y antes de seguir con el segundo argumento, quería preguntarles que si tienen algún punto, lo puedo tomar ahora. Ok, como veo que no hay ningún punto, voy a continuar. Este, ¿Cómo origina el interseccionalismo? Bueno, para dar contexto, el interseccionalismo es una manera de observar el movimiento feminista bajo los tipos de opresión que pueden existir. Esto incluye muchos tipos de opresión, como el racismo, clasismo y discriminación social o mujeres con discapacidades o habilidades diferentes o simplemente culturas diferentes. Y entonces, lo que hace el feminismo interseccional es que busca considerar a todas las matices que cambian las experiencias de las mujeres en distintos contextos, con el objetivo de reconocer que todas tienen una lucha diferente, pero que todas sus luchas son válidas. Entonces, esto hace que la lucha de una mujer de clase alta contra una mujer de clase baja sea distinta en dificultad y sea distinta en general. Y el último caso no es que se excluyan, es que pueden pertenecer a la misma lucha. Entonces, el interseccionalismo toma en cuenta este tipo de contextos importantes y ayudan al feminismo para unificarlo y para buscar una lucha que sea más acorde para todos. Esto de ninguna manera debe de negar a las mujeres que buscan su bienestar independiente. El internacionalismo solo se puede, el interseccionalismo solo se puede dar cuando el feminismo es un poco individual, ya que estás analizando la situación de cada mujer, la situación de cada opresión en particular, y se vuelve en un movimiento colectivista, pero eso no significa que no se hagan diferencias en cada caso, porque cada caso va a tener diferencias innatas simplemente por estar en un lugar diferente y en una situación diferente. Entonces, mientras el feminismo y el interseccionalismo sí digan que cada mujer tiene un lugar diferente y que cada mujer tiene sus problemas diferentes, esto de ningún modo niega y hace que las mujeres que buscan un bienestar personal estén en un como espectro diferente, siguen estando en esa lucha. Entonces, esto es muy importante porque el feminismo de ninguna manera puede, no puedo ponerle suficiente énfasis a esto, no puede eh, decirle que no a ninguna mujer, porque es una lucha colectivista y el hecho que tenga que haber conciencia sobre los diferentes contextos y las diferentes situaciones es algo que solamente le suma a la lucha y no le resta. Entonces, muchas gracias y esos son todos mis puntos. Muchas gracias, Miguel. Brenda, abrimos contigo el debate en la oposición. A tu primera palabra. Entendido. Señores jueces, mi compañero y yo vamos a presentar la oposición del debate del día de hoy y nuestra carga de la prueba será demostrar bajo qué método o cuál forma el feminismo obtiene mejores resultados y mayor poder de voz en la sociedad mexicana. Ahora bien, refutando con una de las ideas que el compañero primer orador del equipo de proposición expuso, aparentemente insinúa que de una manera colectiva no hay un mayor alcance a las minorías que existen en el movimiento feminista. Pero, personalmente, yo creo que es todo lo contrario. Sí, al enfocarse de una manera individualista en el bienestar de la mujer, no hay una capacidad de dar voz a distintos miembros del colectivo feminista, no simplemente mujeres como tal, mujeres de color, mujeres
transgénero, hombres, gente no binaria, mujeres con discapacidades, entre otros. ¿A este argumento me gustaría llamarlo más de una mujer? Absolutamente. ¿A qué me refiero? Si hay una de las formas en las que el colectivo feminista logra impactar en nuestra sociedad de manera positiva, ha sido de manera cultural. La cultura se transmite de una manera colectiva entre distintas personas. La cultura feminista tal y como la conocemos ha dado origen a que varios de sus logros se hayan hecho de manera junta y varios conceptos que tenemos en el movimiento hayan surgido por un grupo en específico. Priorizar a la mujer de una manera individualista resta voto hacia los distintos grupos que conforman el movimiento. ¿De qué manera? Pues de manera, yo opino que se haría en tal manera de una forma oral. No se pasaría tanto la voz sobre los problemas que tienen que pasar día a día las chicas transgénero, sobre los problemas que se viven en distintas zonas de la región, sobre las mujeres con alguna incapacidad mental o física y sus distintas complicaciones, porque se enfocaría en todo caso en una manera más individualista, en la mujer como individuo, como yo, así, o sea, cada quien para la mujer por sí sola. Ahora bien, acá otro argumento que me gustaría comentar es el 100 cabezas piensan mejor que una. ¿A qué punto quisiese llegar con esto? Las bases del feminismo, las bases del feminismo comenzaron tal y como lo conocemos, en conjunto, no en individual, cuando varias mujeres se reunieron juntas a luchar por sus derechos. La mayoría de los avances que el feminismo ha logrado han sido de manera colectiva. El voto de la mujer se dio gracias a que un grupo, no una sola persona, dio la capacidad de que su opinión fuese escuchada. Hasta el punto de información. ¿Puede considerar que el hecho de que ahora haya conciencia acerca de los contextos distintos es porque en un principio hubo mujeres individualistas que no estaban de acuerdo o que no se sentían representadas por el feminismo como originó, y entonces por esta como rama de individualismo es que existe la interseccionalidad? Puede ser, pero en todo siento que de la manera individualista no hay tanto rango como decir no hay tanto alcance de escuchar las quejas de estas mujeres en una forma individual que en una forma colectiva. ¿Qué quiero decir? Supongamos que se comparte en un grupo supongamos que se comparte en Facebook una mujer, un caso de discriminación un caso de sexismo que ella vivió, pero solo es una, no cuenta, solo es una, y por ende su voz no es escuchada entre las miles y miles de mujeres que deciden mostrar estas quejas de manera independiente. En cambio, en una manera en conjunto, las voces se pueden llegar a escuchar más tanto en redes como en manera oral, en distintas formas se puede escuchar. Hasta aquí mi discurso. Gracias, Brenda. Marian, vamos contigo, segundo discurso de la proposición, a tu primera palabra. Sí, muchas gracias. Nada más pongo mi cronómetro. Ok. ¿Sí me oyen bien? Sí, te escuchamos bien, Marian. No te Ok, preocupes. le pido al otro equipo si todos los puntos de información que hagan en mi discurso lo pueden hacer por medio oral, porque no voy a estar viendo la pantalla, entonces no puedo ver si los escriben. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar mi discurso en 3, 2, 1.
Panel y debatientes. Muchas veces la retórica de la colectividad resulta en que ciertas personas pertenecientes a movimientos de justicia social, ya sea personas negras, ya sea de personas indígenas, ya sea de personas discapacitadas, de minorías o del feminismo en sí, o personas oprimidas, que sus discursos terminen siendo bastante ambiguos. Por ejemplo, muchas veces los movimientos feministas luchan por el aborto, luchan por la representación mediática de las mujeres, pero para las mujeres trans que viven en la calle o que migran, para las indígenas, para personas negras o discapacidades, estas no son sus prioridades. Muchas veces trabajar en colectividad termina siendo justo lo que la oposición no quiere hacer, que es ignorar los discursos o las necesidades de personas más específicas o más ignoradas por los movimientos más populares como el feminismo, el antirracismo, etc. Muchas veces lo que termina este trabajo colectivo que es bien intencionado es arrojar a las personas que tienen necesidades mucho más específicas. Entonces, como equipo de la proposición, queremos hablar no tanto desde en contra de la colectividad, sino porque el individualismo también es una herramienta fuerte para promover agendas que no solo se relacionan con el feminismo, pero con otras agendas sociales que en general llevan a la justicia de personas que pertenecen al feminismo, que se consideran mujeres, hombres, personas no binarias. ¿Qué voy a hacer en este debate? Primero voy a refutar todo lo que han dicho, después un poco traer nuestros argumentos y traer el tercer argumento de nuestro lado, que se llama sobre cómo tenemos que sobrevivir en este sistema. No todas las personas pueden luchar para desmantelarlo. Ok, hablando primero con su refutación. Hablan sobre cómo tenemos que mejorar la condición de las mujeres y su liberación a través de esta moción, por lo cual estamos de acuerdo. Y creemos que este debate se centra no tanto en colectividad versus individualismo, sino porque el individualismo es válido o no, a pesar de que la colectividad puede existir en ambos lados. Porque ciertas mujeres o ciertas personas pertenecientes al feminismo prefieren optar por luchar desde una perspectiva más individual. Entonces hablan sobre cómo la colectividad le da más voz a las personas que muchas veces son marginadas, como hablamos en el primer discurso de que personas o feministas blancas inicialmente en Europa le quitaron la voz a todas las personas que vivían en el continente africano o Latinoamérica y que ahora están resurgiendo gracias a la colectividad de los movimientos. A esto decimos varias cosas. Primero, no consideramos que la colectividad es mala. Reconocemos que en ciertas instancias ha ayudado a personas a salir de narrativas populares que no les conciernen directamente. Dos, decimos que gracias a la interseccionalidad, lo cual fue hablado en nuestro segundo argumento, podemos entender que las necesidades de las personas pertenecientes a movimientos feministas no son iguales, que por ende las personas que viven estas circunstancias de estar marginadas en la sociedad tienen que luchar por sus propios intereses porque los movimientos populares en los medios, en la política, en las empresas, no van a luchar por ellas. Esto lo hablamos sobre cómo tienen que tener propia autonomía sobre hablar sobre lo que les concierne. Por ejemplo, podemos hablar de las mujeres trans. Una mujer trans empresaria y blanca y burguesa que tiene todo ese privilegio cultural y socioeconómico no es lo mismo que una mujer que está transmigrante. Es decir, sí, ambas caben bajo la categoría de alguien que es transgénero, se considera transgénero y que tuvo que pasar por ese proceso de marginalización y opresión y discriminación por considerarse así, pero en sí las vivencias que tienen no son iguales. Lo mismo para mujeres con diferentes test, con discapacidades mentales. Entonces, el punto es que gracias al interseccionalismo, esta herramienta, entendemos que es muy diverso las vivencias de las personas y de las pertenecientes al feminismo y que por ende no podemos encapsularlo en una lucha colectiva vista con gafas moradas de pro aborto, pro representación mediática o política, sino que cada persona integrante de este movimiento debe luchar por sus propios intereses porque sus vivencias, aunque pertenecen al denominador mujer, no son iguales. Entonces, el propósito de esta moción es probar, y de nuestro lado, que ese individualismo ayuda a que sobrevivan en un sistema que les ha oprimido. Ahora, yendo a mi
un poco hablar sobre nuestros propios argumentos. En el primero, sobre la naturaleza del feminismo, le hablamos sobre por qué las mujeres necesitan el feminismo, ya que surge para pelear contra estas inequidades que el patriarcado pues impone en ellas. A pesar de que sí tiene que ser inclusivo, muchas veces la narrativa colectiva o muy romantizada de lo que es el feminismo, ¿no? De ir a marchas, tomarte una foto, después irte a comer y ya se te olvidó toda la lucha, sino hay personas que ponen su cuerpo constantemente todos los días y debemos reconocerlo a través de la individualidad, su aportación a la lucha, en la cual, llevando al segundo argumento, hablamos sobre cómo el lente del interseccionalismo nos ayuda a entender que debido a que las vivencias de las mujeres o personas pertenecientes al feminismo son diferentes, la manera en que narran esas vivencias y que luchan contra estos sistemas, ya sean coloniales o racistas o patriarcales, son propios a lo que entienden para poder sobrevivir. Entonces, a través de la colectividad o cualquier otras alternativas para luchar políticamente, de cierta manera, no tienen tanta agencia las personas para hablar de sus propias vivencias. Hablando del tercer argumento llamado la sobrevivencia. El capitalismo ha creado un sistema de competencia, pero no de sobrevivencia. Gracias al lente del interseccionalismo, ¿no? Para entender cómo funcionan las opresiones, podemos ver que las personas no viven estas mismas opresiones y por ende tienen que funcionar en la sociedad y luchar de manera muy diferente. Muchas veces los feminismos que trabajan en colectividad con este lente morado mediático lo tienden a ver desde una moralidad de las palabras sororidad y congruencia, pidiéndole a las feministas un nivel de transparencia y bondad que no son relevantes para todas o todos quienes estén participando. Muchas veces estos movimientos le piden a las feministas o les exigen estar muy atentos de la teoría o muy actualizadas en lo que está pasando en los medios y así. Un ejemplo sería las mujeres trans, que tienen que recurrir al trabajo sexual como medio de sobrevivencia y se les reclama, ¿cómo es que no estás deconstruida o cómo que no has leído? Ya que las prioridades de estas mujeres recaen en la sobrevivencia. Por eso entendemos que el individualismo es una manera para que ellas en esa situación peleen por sus propias necesidades, que en esta es poder sobrevivir, poder comer y poder tener un hogar. Para otras personas va a ser el aborto, para otras van a ser las prioridades antirracistas. Creemos que sí puede existir esta colectividad dentro de las personas que luchan por sus propios intereses, como las mujeres transexuales que tienen colectivas donde se ayudan entre sí, pero aún así van a seguir luchando por sus propios intereses como un grupo marginado. ¿Cuál es el impacto y el propósito de esto? Teniendo en mente que la liberación de las mujeres es en ambos lados la prioridad, las personas pertenecientes al feminismo deben entender que la manera en que se desmantelan estas estructuras por parte de las personas que son las figuras políticas dentro del movimiento funciona diferente y por ende deben de buscar su propio bienestar para poder sobrevivir y cuidar las necesidades más inmediatas que no son iguales para todos, para llegar eventualmente a la liberación. Muchas gracias. Gracias, Jan. Milka, Claro. damos discurso del segundo orador de oposición. Por supuesto. Bueno, empiezo en 3, 2, 1. Bueno, para empezar mi discurso de segundo orador, me gustaría definir algo muy en claro. Al hablar sobre el colectivismo, no estamos diciendo que las causas o las luchas de otras mujeres que sean diferentes a pues las mujeres que están ya en el movimiento feminista vayan a ser ignoradas. Solamente que en el movimiento feminista lo que se ve es lo que pues es más importante para la mayoría de las mujeres por ese momento. Bueno, me gustaría empezar a reforzar mi caso en el caso de 100 cabezas piensan mejor que una. Como podemos ver en el feminismo, lo que les ha dado fuerza o lo que los ha hecho hacer grandes cambios que realmente merecen son la fuerza de estar todas juntas. Desde empezar a pedir que tuvieran votos, empezar a pedir que ya no se les tratara como propiedad. Todas esas cuestiones se lograron gracias al colectivismo, gracias a la fuerza de estar todas juntas, ¿correcto? Ok, ahora, pensando como dicen ustedes, ok, hay diferentes tipos de causas que tiene cada mujer, ¿ok? Por supuesto, lo entiendo. Pero si es que se dividieran o si es que empezaran a abandonar el colectivismo, podrían empezar a perder fuerza.
y empezar a perder pues todo lo que han luchado y generaciones atrás por tener. O sea, entiendo que las mujeres transgéneros intentan que se les llamen como tal, ¿no? O que se les trate como tal. Ok, es una causa totalmente entendible, totalmente buena, pero podemos pensar que las mujeres están pensando en que se les trate como mejor puesto de trabajo o como diferentes cosas. Y como yo veo en el colectivismo, se tiene la suficiente fuerza para conseguir cada una de estas cosas, aunque no sea en el mismo momento. ¿Correcto con esto? Más de una mujer, absolutamente. Reforzaré el tercer argumento. Por supuesto que entendemos que no todas las mujeres tienen la misma capacidad o las mismas condiciones. Claro que lo entendemos. Una mujer de Oaxaca no tiene las mismas condiciones que una mujer en el Distrito Federal, bueno, la Ciudad de México. Pero entendemos que sin una sin la otra no hubieran llegado al punto de poder votar o de ser reconocidas. Está bien que puede que de repente falle el colectivismo, pero la verdad, como nosotros lo vemos, el colectivismo ha traído más cosas buenas que las que ha fallado. Ha traído que la mujer pueda votar, ha traído que la mujer no sea vista como una propiedad, ha visto que la mujer sea más respetada, que la mujer pueda estudiar, ha traído muchísimas cosas buenas que totalmente merecen la pena y merecen las mujeres. Ok, ahora, refutando un poco lo que dicen mis compañeros de proposición, diré, ok, ustedes defienden que cada mujer tiene derecho a luchar por lo que debe, ¿no? O por lo que quiere. Pero, como ya lo había dicho antes, al luchar individualmente han sido muy pocas las personas que lo han logrado. Lo podemos ver, por ejemplo, cuando se decidió el movimiento para que la mujer votara, hubieron muchísimas personas involucradas, que probablemente si las personas que tal vez tenían otras prioridades no hubieran decidido unirse a esa causa, probablemente ahorita la mujer todavía no estuviera votando, ¿ok? Bueno, ahora también dicen que las mujeres transgénero se dedican como a sobrevivir. Y ante esto podríamos decir que el movimiento feminista tiene una ramificación hacia ellas, ¿no? Y claro que las toma en cuenta. Pero no por eso deberían separarse, ya que unidas son más fuertes. Si se separaran del movimiento feminista o si decidieran ellas crear su propio movimiento, probablemente sería una minoría. No digo porque las personas transgénero perdón, valgan menos, o que ya como no son hombres o no son mujeres, o como para la mujer, la sociedad en general se ha visto el estereotipo de que son como bichos raros, se podría tener el riesgo de que no logren nada y que sus condiciones sigan igual o que incluso vuelvan a empeorar. Bueno, ahora, lo que me gustaría mencionar mucho son que las bases y los orígenes del feminismo en un principio surgieron por un sentido de colectivismo. Es decir, las mujeres se unieron por las similitudes de su contexto personal. Ok, probablemente las mujeres que iniciaron el movimiento feminista no vivieron exactamente las mismas cosas. Tal vez a alguna su hija murió lamentablemente a manos de un hombre, o a otra la despidieron de su trabajo simplemente por ser una mujer. Pero lo que hizo que el movimiento feminista creciera, se hiciera fuerte y se hiciera grande, fue que todas se unieron en un mismo movimiento para luchar por lo que creían correcto, los derechos de la mujer. Ok, ahora, pensemos un poco. Ah, propongamos que la separación o el individualismo fuera lo correcto y estamos haciendo lo incorrecto en ser cerrados o ser muy colectivistas. Vamos a poner, todas las transgéneros se van a un grupo, ¿no? No por aislarlas porque tienen diferentes causas por las que luchar. Ahora, vamos a poner que los, no sé, los hombres que quieren justicia, no sé, por sus esposas, hijas o cualquier cosa que les haya pasado a ellos, se van a ir a otro grupo. Las mujeres en general que han sufrido violencia, violaciones, acoso, cualquiera de esos tipos de cosas, se van a ir hacia otro grupo. Las mujeres que las despidieron por ser mujeres se van a ir hacia otro grupo. Y no sé, no sé, los gays o no, perdón, no, los gays no. Vamos a ponerlo así.
Si se separaran, cada uno perdería la fuerza y probablemente las cosas que pudieron haber sucedido, como por ejemplo, que se vigilara aún más a los que se dieran peores castigos a las personas que cometieran feminicidios, violaciones o violencias a las mujeres, o que se diera el trato justo y digno que se merece una mujer al trabajar en una empresa, no podrían suceder, ya que pues estarían divididos. Lo que hemos visto a lo largo de la historia es que cuando un grupo de personas quiere y puede, tiene la mentalidad como para hacerlo, lo va a lograr. Podemos verlo en diferentes ejemplos que ya los he puesto. ¿Qué hacemos, jueces? Las mujeres que, ya puse mucho este ejemplo, pero las mujeres que aprendieron que intentaron tener el derecho a votar, no lo hicieron solamente unas cuantas o no todas se separaron. Todas fueron y exigieron el derecho que por ende, por ser solamente un ser humano o por ser, sí, solamente un ser humano lo merece. Al dividirlos, el movimiento feminista perdería toda su esencia, todo su poder, que es el apoyar a otra mujer o a Punto. otro hermano. No, gracias. Ya pasó el tiempo de puntos. Y bueno, solamente que me gustaría que ustedes, señores jueces, pensaran, ¿cómo han logrado más, qué ha logrado más el movimiento feminista, unidos o separados? Fui Amílcar Rosales, gracias por esta oportunidad de decir este buen discurso. Muchas gracias. Muchas gracias, Amílcar. Vamos con tercer discurso de proposición. Paola, a tu primera palabra. Hola, ¿me pueden escuchar? ¿Me ¿Me escuchas escuchas? bien? Ah, ok, súper. Ok, entonces voy a empezar mi discurso en 3, 2, 1. El lado de la oposición básicamente nos está diciendo que el feminismo debe ser colectivo porque esto trae más beneficios. Mientras que nosotros les decimos que entendemos esto y que bajo nuestro lado de la cámara no estamos negando el colectivismo y estamos diciendo más bien que el individualismo no debería de ser tan criticado como es hoy en día. Pero básicamente los únicos argumentos que nos ha podido, o bueno, la manera en la que la proposición argumenta por este tipo de colectivismo es dicen, los intereses de la mayoría están siendo representados, entonces eso es lo que importa. ¿Cuál es el problema con esto? Que realmente no es cierto. En el feminismo popular, o el feminismo que vemos hoy en día, más como en la tele, en las noticias y especialmente en países fuera de México, es un feminismo bastante blanco y privilegiado, donde por lo general se pelea por la lucha de las mujeres que ya tienen acceso a, no sé, dinero o que no están tan marginalizadas porque viven en una circunstancia en donde es mucho más probable que puedan expresar su opinión o que puedan expresar su voz. ¿Cuál es el problema con esto? Que entonces, si el argumento de la proposición es que el colectivismo funciona porque está representando a la mayoría de las necesidades o lo que necesitan la mayoría de las mujeres, creemos que eso es extremadamente dañino y más bien prueba nuestro punto acerca de cómo, al no ser individualistas, estamos oscureciendo o ignorando muchísimas de las necesidades, muchísimos de los problemas que sufren muchas mujeres que están mucho más oprimidas y que entonces no llegan a, no sé, ver y entrevistar personas o que no llegan a aparecer en la tele o que no llegan a poder tener acceso a redes sociales o tener una plataforma muy grande en ellas para poder hacer pues conciencia y este tipo de cosas. Esa es una gran problemática que vemos con el colectivismo y es como un punto que quería clarificar antes de comenzar con mis puntos de contención. Otro, nada más una clarificación rápida, que no estamos a favor de deshacer la colectividad. Bajo la moción queremos probarles que básicamente aceptar estas mujeres individualistas sería, o sea, reivindicarlas básicamente solo significa reclamarlas o decir que están bien o que pueden, o sea, ser una parte activa del movimiento, que son una parte legítima del movimiento y que el individualismo puede ser algo existente dentro del feminismo. No estamos diciendo que el colectivismo no puede existir. Y entonces básicamente el caso de la proposición como que nos empuja a eso, nos dice como de no, pero entonces no van a conseguir nada porque nunca se van a juntar y no van a conseguir nada porque en cualquier caso no va a haber como esta conciencia masiva y así les decimos que eso no es lo que nos pide la moción que probemos. Y aún en el dado caso de que les dijéramos como, sí, puro individualismo y nada más va a ser mujeres individualmente luchando por sus cosas, tal vez se genere conciencia en las redes sociales o lo que sea, pero realmente tomaré su punto o sea, luego les digo cuando pueden dar puntos. El punto es que
que preferimos el individualismo porque bajo el colectivismo que nos pinta la proposición sigue siendo un colectivismo donde solo se representa y donde solo se pelea por mujeres que tienen acceso a esta voz, donde generalmente no se pinta tanto, o sea, no se clarifica tanto las necesidades y las vulnerabilidades de mujeres que no están cerca de, pues que están mucho más marginalizadas y entonces no tienen acceso a poder tener ese tipo de cosas. Pero bueno, antes de entrar a mis puntos de contención, tomaré el punto. Ok, claro, lo que nosotros estamos diciendo al decir que no lo van a lograr, no estamos diciendo que sea imposible, decimos que será mucho más difícil que lo que han Ok, logrado antes. sí, está bien y entiendo perfectamente su punto, pero entonces básicamente eso ya queda dentro de la refutación que ya les dije, que no estamos negando el colectivismo, entonces eso todavía puede suceder y aunque sea menos probable de pasar es lo que ya les decimos. Preferimos un feminismo donde se represente a las mujeres, donde realmente se intente velar por mujeres que están muy marginalizadas, a solo pelear por el colectivo aparente o la mayoría representada, porque no es la mayoría real, solo es como lo que se ve y por lo general lo que se ve son mujeres que tienen acceso a muchos más privilegios y por lo tanto pueden aparecer como en los medios. Pero bueno, entonces ahora en los puntos de contención, primer punto de contención acerca de la representación y el efecto. Entonces aquí básicamente es algo de lo que ya les dije acerca de cómo pues nos interesa mucho la representación en el movimiento feminista, porque si no el movimiento feminista se vuelve un movimiento solo para mujeres privilegiadas y creemos que el feminismo nunca debería de ser eso pues bajo ninguna circunstancia, porque como les decimos en el primer argumento del feminismo, en nuestro primer argumento, el punto del feminismo es velar por todas las mujeres y por todas las personas pertenecientes al grupo feminista, al movimiento feminista, para que puedan tener una mejor calidad de vida. Y pues básicamente solo es una lucha contra los sistemas opresivos en los que vivimos. Entonces creemos que siempre debería de ser un movimiento inclusivo, especialmente de mujeres marginalizadas y que tienen este tipo de situaciones precarias y vulnerables donde no pueden tal vez como dar a luz todos los problemas que están pasando tanto como otras mujeres que tienen más acceso a este tipo de cosas. Entonces aquí les decimos que la representación bajo nuestro lado de la cámara y bajo el individualismo, que otra vez les reitero que no estamos diciendo como de solo el feminismo individual, pero decimos como debería ser una parte importante y que las mujeres individualistas no deberían de ser nada más como criticadas como de solo velas por lo tuyo, cuando pues muchas veces es por necesidad, como les explicaba Marianne en el tercer argumento. Pero entonces, ¿qué sucede aquí? Que bajo nuestra la cámara hay más representación. Pues aquí básicamente entra el primer argumento de la proposición que nos dicen como de sí, pero es que si hay en los medios, entonces ves mucho más choque y entonces hay mucho más probabilidad de que se solucionen las cosas y también nos dicen en el segundo discurso como es importante porque entonces se logra el voto y muchísimas personas, mujeres ya son respetadas y todo eso, y no es cierto. Porque el voto llegó hasta mucho después. En muchísimos países hay países que todavía no tienen el voto a la mujer. Entonces, el problema es que este tipo de como ideas de como, el voto ya la tienen todas las mujeres, no es cierto. El voto lo tienen las mujeres europeas, las mujeres americanas, las mujeres pues que están normalmente mucho más visibilizadas y no solo es ese tipo de derechos, sino derechos más básicos como pues como en general vemos mucho todavía que en países hay mujeres que no pueden manejar y cosas así, que entonces decimos como si ni siquiera la proposición nos dice como ya todas tienen derechos, es un ejemplo claro de cómo se invisibiliza estas circunstancias de mujeres que viven bajo más sistemas de opresión, como puede ser la etnicidad o pues mucho de como su país de origen. Entonces aquí básicamente les decimos que hay mucha más representación, entonces tienen la posibilidad de tener un efecto mayor o al menos de considerar muchos más casos de las mujeres. Y en el segundo punto de contención acerca del principio del feminismo, que básicamente les decimos que en general nuestro rol como la proposición en este debate era probarles por qué el feminismo debería de reivindicar a las mujeres individualistas. Les trajimos 3 argumentos y el del principio del feminismo acerca de que el feminismo debería de incluir a todas las mujeres, realmente no nos lo refutaron y creemos que es muy importante porque básicamente está justificando como el feminismo debería de ser inclusivo y no debería decir como solo porque tú no estás peleando por todas nosotras, entonces no eres justificada y creemos que eso es muy dañino porque como les decía Marianne en su discurso, muchas veces este tipo de luchas suceden porque, o bueno, este tipo de acciones suceden porque estas mujeres tienen que velar por su propia seguridad. Por ejemplo, una trabajadora sexual no puede como convivir con con feministas radicales que excluyen a las trabajadoras sexuales porque se ven como, tú no has leído, y entonces tú estás fomentando todavía este sistema patriarcal y así, pero estas mujeres lo hacen por necesidad. Entonces aquí podemos ver que el individualismo es necesario y que el interseccionalismo solo sucede si hay cierto individualismo en el feminismo, porque si solo fuera colectivismo, entonces es como todas somos iguales y entonces no hay diferencia en las luchas, y creemos que esto es bastante negativo porque tenemos que
como considerar que hay contextos diferentes y que entonces hay que pelear de diferentes maneras por cada contexto, por cada grupo de personas, porque si no, no puede ser igual de eficaz o no solucionaría los problemas como que realmente cambiarían la calidad de vida de esas personas. Por el lado de la oposición, como les dijimos en nuestro criterio, creemos que les hemos probado básicamente que este tipo de inclusión al feminismo promovería la agenda de liberación de las mujeres y está más cerca de cómo lograr estos objetivos o una mejor calidad de vida para las mujeres independientemente de si están mucho en los medios o no tanto. Entonces, por eso les pido que voten por la proposición. Gracias. Gracias, Paola. Brenda, vamos con tu discurso, tercero de la oposición. En efecto, gracias. Ok, así tal y como el grupo de la proposición deja en claro que el objetivo como tal no viene siendo menospreciar al colectivismo, no tomarlo en cuenta. Nosotros también no queremos recalcar que no buscamos quitarle importancia al individualismo, a esta manera como de enfocar un bienestar a nivel más individual en el movimiento feminista. Sí es cierto que una de las múltiples ventajas que se le puede dar al movimiento feminista cuando se toma desde un sentido individualista es que se le puede dar, puede ser más específico para distintas personas en dadas sus distintas situaciones sociales, pero esto también conlleva una pequeña desventaja, y es que por lo general, al menos hasta donde se ha visto, se sigue usando de manera incorrecta esta manera de dar el bienestar, como podríamos decir, este término que me gusta decir, el empoderamiento a las personas equivocadas, a las mujeres, o no equivocadas, pero y de igual manera el movimiento el movimiento feminista, cuando toma un bienestar más personal, más individual, no se logra formar de manera equitativa. ¿A qué quiero referirme con esto? Supongamos que se puede popularizar en redes el caso de una atleta, el caso de una atleta que ha demostrado justamente como este nivel de empoderamiento sobre todo lo que han logrado, todo lo que, o sea, se le puede dar voz a esa persona, pero por otra parte tenemos en zonas, en África, en distintas zonas rurales, ni siquiera vayamos tan lejos, aquí en México, muchas mujeres de las que no tienen esa oportunidad de relucir, en Chiapas, en donde las chicas todavía siguen sufriendo el matrimonio infantil, siguen sufriendo violaciones, donde su contexto social es un tanto más diferente. Las redes, la gente, la sociedad como tal, no parece priorizar bajo este modelo individualista a quienes se les debería dar voz. No solo eso, sino que el poder, el empoderamiento llega muy difícilmente hacia esos sectores de una manera individualista a que si lo hiciera de una manera colectiva. Si tal chica, como digo, supongamos de nuevo el ejemplo de la chica de Chiapas, por una sola persona trata de explicarle su contexto y intentar convencerla para llegar a un mejor, a luchar por sus derechos, a luchar por una mejor calidad de vida. Esta chica no se lo va a tomar, probablemente no vaya a considerar el apoyo que yo le estaría dando. Tal vez si esa chica viese de una manera colectiva las mujeres que la gente se reúne a luchar de manera colectiva, va a haber algún cuestionamiento de, oye, si varias personas son las que están luchando por este movimiento, eso quiere decir que su punto quizás es bueno, o sea, debe haber un motivo por el que son varias las personas y no solo individualmente las que
las que no solo de manera individual, las que luchan por ese derecho. O sea, es probable que la lucha de manera colectiva vaya a llegar y darle voz a esos sectores, a las mujeres que no tienen voz, a que se hiciera de una manera individual nuevamente hacia estos sectores. No solo eso, he demostrado en una experiencia un tanto personal, me identifico como una de mi chica, y este movimiento, esta pequeña parte dentro del colectivo sigue siendo muy minoritaria porque eso fue hasta apenas que decidimos hablar de manera o juntarnos de una manera más colectiva. El término no es reciente, tiene unos cuantos años atrás, pero ¿por qué no se popularizó? Justamente porque todas buscábamos como de una manera más individualista, que se checase más como de nosotros de esta manera en la que no éramos tanto como un grupo. Cuando nos empezamos a juntar como grupo, el movimiento empezó a hacerse sonar más a través del internet. Y si bien todavía el término, probablemente creo que muchos de ustedes tal vez no lo hayan escuchado, sigue teniendo un largo camino por escucharse, esto es una demostración de por qué nos es más conveniente irnos por el lado de la oposición, que vendría siendo a darle prioridad a la lucha de manera colectiva. Muchas gracias. Gracias, Brenda. Para finalizar en la oposición, Amílcar, para tu réplica. Ok, mi réplica empieza en 1, 2, 3. Primero que nada, señores jueces del panel y compañeros debatientes de proposición, me da mucha alegría informar que me gustó demasiado este debate, un tema muy, muy bueno que fue ampliamente debatido por ambos lados, aunque creo, a mi parecer, que en este caso oposición ganó. Y les diré por qué. Primero, mientras nosotros mencionamos que la gente, que el movimiento feminista ha logrado las cosas que ha tenido, gracias a la multitud o a las personas, con ejemplos indudables y diferentes cosas, ellos se dedicaron en atacar que sí, que habían muchas más cosas que no habían logrado ver, pero sin mencionar algún caso en el que un individualismo haya funcionado. Siempre que cualquier cosa se separa, se acaba. O sea, no puede seguir porque no tiene la misma fuerza. Con eso veo un punto hacia nosotros. Otro, el crecimiento uniforme. Al ser algo individual o algo así, hay un grupo de mujeres que cada vez se empodera más y otro que probablemente se queda sin poder empoderarse por cualquiera de las razones. Cada quien vive en su propio mundo. Pero, como nosotros lo vemos, al que todas las mujeres estén juntas y sean fuertes, se conseguirá tener las cosas que cada una busca con mayor facilidad y con menos tiempo que si lo hicieran individual, además que hay mucha más probabilidad que se consiga, además que sería un crecimiento uniforme. Es otro punto a nuestro favor. Otra cosa que proposición no nos logró decir en todo esto era ¿por qué o en qué clase de mundo podría funcionar esto? No digo que esté mal. Claro, podría funcionar en un futuro en el que ya las mujeres tengan los derechos mismos que los demás. Y en este caso sería alguna marcha que, no sé, que ya se organiza. Alguna marcha pero no feminista. Nos logró demostrar en qué mundo en los que ellos debaten cómo se supone que se vería todo y no nos lograron demostrar la visión total sobre cómo habrían algunas que lograrían conseguir sus cosas por mayoría de gente por X o Y razón y otras que por minoría de gente que no conseguirían nada por X o Y razón. En cambio, en nuestro mundo, que es el real, hemos visto que aunque haya una minoría que quiera algo y que lo necesite, si es que más gente se une, aunque no sea lo más principal para ellos, si se une para luchar por lo que creen correcto, se logra.
Es lo que hemos visto y se los he repetido en todo este debate. Mientras más gente quiera algo, más probabilidades y más rápido se va a conseguir. Es como, por último, que me gustaría decir, es que me encantó este debate, me gustó todo lo que discutimos en este tema y con esto cierro el caso de oposición. Muchas gracias. Gracias, Amilcar. Para terminar el debate, Miguel, vamos con tu reto, tu primera palabra. Ok, déjenme pongo mi cronómetro. ¿Se escucha todo bien? Sí, es escuchar. Ok. Eh, esperen, déjenme pedir que guarden silencio un segundo. Ahí vengo. Listo, perdón. Ahora sí. Eh, una, dos, tres. Ok. Este, entonces, yo lo que voy a hacer en este discurso es resumir este gran debate usando puntos de contención. Este, pues para ponerle un énfasis a los puntos de contención y para ver quién pudo haber ganado el debate, voy a repetir el criterio, que es, en este debate probaremos que el feminismo debe incluir a las mujeres individualistas para promover la agenda de liberación de las mujeres y estar más cerca de completar uno de los objetivos del feminismo, la equidad de género. Este, ok, y ahora sí continúo con los puntos de contención. Eh, el primer punto de contención, fue de la representación del feminismo. Y el feminismo va por todos. El feminismo tiene que incluir a todas las mujeres y por eso mismo se creó el colectivismo y eso es lo que pues originó de esa manera pues esta rama. Pero como se mencionó en el argumento de Marianne, las mujeres individuales no pueden ser atacadas por simplemente buscar su supervivencia, no pueden ser atacadas por tener necesidades diferentes, ya no es algo de que si quieren tener poder o no, es algo de supervivencia. Y Marianne hizo un gran ejemplo de si tienes que sobrevivir para tu vida, pues no puedes tener el empoderamiento que da el colectivismo. Entonces, el siguiente punto de contención fue el privilegio de ciertas mujeres. Ustedes, usaron muchas veces el ejemplo de las mujeres que tienen votos y las mujeres que tienen, los beneficios que el colectivismo les ha brindado. Pero estas mujeres no solo comparten el colectivismo, también tienen otra cosa que comparten, una característica en común, y esto es un gran privilegio. En la intersección se demuestra que hay privilegio y que hay diferentes problemáticas que intenta atacar el feminismo. Y el individualismo es lo que causa esta misma intersección. Es necesario y van de la mano, porque el individualismo busca el bienestar de las mujeres que no tienen ese privilegio, que no tienen el privilegio de tener a cientos de hermanas, a cientos de personas que los vayan a apoyar en esta lucha, como se mencionó en el speech de Paula. Este, y luego, ustedes mencionaron otro punto de contención, que es el crecimiento uniforme. Y este punto puede ser atacado desde el mismo argumento y el mismo ejemplo que había planteado Marianne nuestro segundo speech, que es la empoderación, y como el poder que tiene el ser un, como un partido unido, que todos tengan el mismo objetivo. Pero ¿cómo quieren llegar al partido unido si hay mujeres que se están muriendo, que tienen que sobrevivir y que necesitan este, de este tipo de feminismo y necesitan no ser discriminadas y no ser atacadas eh, este, por ir por sus propias necesidades e intereses, porque el individualismo
Eso es lo que busca y al ser atacadas le quitas de un gran apoyo que es necesario, que es el feminismo. Entonces, nosotros no estamos negando que el colectivismo sea bueno. Nosotros estamos diciendo que el colectivismo es bueno, pero que igual es necesario el individualismo y ustedes no han podido negar que el individualismo sea necesario y por eso ganamos este debate. Muchas gracias. Muchas gracias, equipo, por este gran debate. Vamos a pasar a la sala de deliberación, mis panelistas y yo. 15 minutos después vamos a regresar con una decisión. Entonces les invito a que se queden aquí, pueden conversar si quieren. Pues muchas gracias nuevamente por el debate. Volvemos en 15 minutos. $32 estados de la República Mexicana, 2 categorías, menor 12 a 17 años, mayor 18 a 29 años y claro, un campeón nacional. El formato escolar mundial es en equipos de 3 contra 3. Un equipo está a favor y el otro en contra. Y tendrán 45 minutos de preparación. A lo largo del debate se escuchan 4 discursos de cada lado. Los 3 primeros duran 8 minutos y son la parte constructiva del debate. Se introducen argumentos nuevos en los primeros 2 y en el tercero se intentan compensar la discusión en sus puntos principales. El último discurso de cada lado es el de réplica y dura 4 minutos. Al final los jueces otorgarán el primero y segundo lugar.